Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Comenzamos esta edición con una trágica noticia. Lamentablemente, hoy, en un accidente en Ayacucho, falleció Edgar Alarcón, quien fue Contralor de la República y congresista también. Acá unas declaraciones de la empresa de transporte SIVA, que es la compañía cuyo vehículo transportaba a Alarcón y otras personas. Escuchemos. Hasta el momento, ¿no? No se ha confirmado, es la última información que Policía de Carretera nos da, porque como bien indicábamos, no entra la señal. ¿Cuántos pasajeros exactamente iba, por favor? ¿Cuántos conductores? Acá está pasajeros, perdón. 34 pasajeros, es lo que tenemos información. 32, perdón. Arturo, 32 pasajeros. 32 pasajeros. Y dos conductores. Dos conductores, sí, exacto. Y sabemos también que estos dos conductores, usted nos decía que están ahorita... La información extraoficial es que han llegado dentro de los heridos que están en una de las postas de Vinchos o de Huamanga, que son las postas que están utilizando. Ahora, la información que ustedes manejan hasta el momento es un poco complicada tenerla, ¿no? Por la zona. No llega la señal. Cuando hemos pedido información del GPS, aún no nos pueden dar porque a esa zona no llega, pero sí el aparato graba. Sí. ¿El bus tenía cámara de seguridad dentro? Estos buses no tienen cámara de seguridad, no. Pero el protocolo, a veces creo que en algunas empresas graban a los pasajeros. Ojo, el protocolo, de acuerdo al reglamento, es grabar antes del embarque. Y díganos, hay una consulta que tenemos porque entre los pasajeros figura Edgar Alarcón Tejada, quien es exfuncionario del Estado. Él estaba en la lista de pasajeros, lo hemos visto. ¿Tienen mayor detalle? Él, al parecer, ha subido en Atocongo, figura con el número 31 como pasajero, Edgar Arnold Alarcón. Sí, Atocongo. Bien. Y ahora, las personas que han sido ya trasladadas a centros médicos, ¿se tiene la lista o cuántas habrían sido? En esa información, donde aún no está clara la exactitud de fallecidos y que de acá damos las sinceras condolencias como empresa, por eso los apersonamos, damos todas las pruebas que se necesiten, vamos a enviar a los familiares inmediatamente que se quieren acercar a la zona. Es 8 fallecidos, pero lamentablemente quisiera darle una información exacta, no es exactitud, porque la información ha sido algo muy rápido porque se corta la señal. ¿Cuántas personas han sido trasladadas heridos? Dentro de esa cifra que aún se especula son 18. Respeta la posición de los familiares y la virtud de cuidado al usuario. No queremos especular hasta que la información sea ratificada por la autoridad competente, en este caso la policía o en caso el Ministerio Público. Ahora, son las 11 de la mañana y 2 minutos. ¿A qué hora fue la última comunicación que ustedes tuvieron? La última información que nos indicaron fue hace 20 minutos. Nosotros estamos por teléfono, pudimos haber visto corriendo, informándonos, porque no queremos dar, primero, una información falsa. Bueno, se confirmó la muerte. Efectivamente, comunicamos nosotros con la asistente del doctor Larco y nos confirmó que los familiares han estado ya en dirección a la zona donde se produjo el accidente. En efecto, un periodista ha podido tener en sus manos, el señor José Rocha, dice: lamentable accidente en Apacheta, en la vía de los Libertadores, de la empresa de transporte SIVA, que se dirigía a Ayacucho, deja 13 personas fallecidas, entre ellos el excontralor y exparlamentario Edgar Alarcón Tejada. Esta es la lista, efectivamente, aquí está, si ustedes apresan en el número y asiento número 33, dice Edgar Arnold Alarcón Tejada, DNI, asiento 31, 63 años, Ayacucho. Eso es lo que tenemos como información para ustedes de este lamentable accidente ocurrido el día de hoy, muy temprano, que se lleva la vida del señor Edgar Alarcón. Bien, cambiemos
de tono. Hoy estuvo en Canal B, Hanan Pacha, con Erika Scheffer, con los invitados Santiago Rey de Castro y Ornella Palumbo, creatividad redefiniendo arte, audiovisual y comunicación. Interesante, por más que no debe perderse. También ha estado Fernando Sillones con la noticia del día, el ocaso de la tolerancia y el esplendor de la cobardía. Y también, por cierto, Óscar Becerra con Meritocracia, Camino del Viejo Oeste o África Colonial. Tremendo tema. Y bueno, después de este programa va a estar, por si acaso, Hans-Rudolf Gisser con su programa Valor Agregado, y tiene dos invitados, Rafael González Otoya, gerente de Dreams, y Renzo Guido, coordinador de carreras digitales de Toulouse-Lautrec, para hablar de la industria de videojuegos en el Perú. Tremendo tema, súper interesante, que hoy toca Valor Agregado en Vaya Talk, después de Vaya Talk a las 8 de la noche, con Hans-Rudolf Gisser. Y hoy tenemos para conversar largo y tendido con Renzo Ibáñez sobre qué fue lo que pasó en Gacho. En realidad no hemos tenido mayores comentarios al respecto porque queríamos hablar con alguien, queríamos hablar con Renzo, así que lo hemos invitado para hablar qué pasó con el APRA en Gacho, algo muy interesante para mirar cómo los partidos, y este partido, que es un partido de masas, se reinventa y sale otra vez a la palestra. También hemos visto ahí el teteo que ha protagonizado Renzo Ibáñez con Carla García. Vamos a ver un poco de esas imágenes. Pero también hablaremos del cerco a Alan García por el exministro Morán, ¿no? Hay muchas cosas que decir sobre el ministro Carlos Morán, que el día de hoy ha señalado que lo que Boluarte ha hecho es una intromisión en la labor de la policía y la fiscalía, al hablar, al pedir a través del abogado lo que ha solicitado, ¿no? Que había una intención de controlar a Harvey Colchado y al equipo especial de la policía que asiste a la FICOP. Eso es lo que dice el señor Morán en una entrevista que le da El Comercio, bastante extensa, y que, bueno, busca seguramente explicar lo que hemos visto, y lo estamos viendo. Sí, y Beto Ortiz publicó ayer varias cosas, una de las cuales es este video que yo les pongo a continuación un poquito para ustedes. Este video muestra a Carlos Morán cuando era ministro del Interior y está al lado de Harvey Colchado. Le están dando una premiación, una condecoración. Este es un almuerzo, me parece que es un almuerzo privado en algún lugar que pareciera, en fin, me hace acordar a ciertas personas, pero no voy a decir porque no tengo la seguridad absoluta, pero ahí está. Hay varias personas ahí, hay una foto también que vamos a ver a continuación seguramente con Renzo Ibáñez y comentar. Sabemos que a través de este orden, de esta construcción de organización, también se constituye país. A nombre de la Asociación TACO, al señor pequeño al señor Walter Lozano, al señor coronel Walter Lozano, para Muy bien. Carlos Morán ha sido ministro del señor Martín Vizcarra. Vizcarra estuvo el Día de la Madre dándose una vuelta, no sabemos bien por qué parte de la ciudad de Lima, pero hay gente que no lo quiere mucho. Escuche usted. ¡Sinvergüenza! ¡Descarado! ¡No todos se quieren! Vizcarra, por Día de la Madre. ¡El peor presidente de todos! ¡No todos se quieren! Vizcarra pasando el Día de la Madre en el hornero. Un abrazo fuerte. Bueno, era Martín Vizcarra con su seguridad por las calles de Lima. Me parece que unos gestos no necesariamente cordiales de parte de su hija. La gente tampoco se va a cordial con él, pero en fin, es parte
de lo que él genera como sensación. Y la respuesta del público que está en la calle lo ve y le dice lo que usted ha escuchado. La congresista Susel Paredes está bastante, preocupada, indignada por lo que pasa con la zona Boluarte y ha pedido ya la vacancia. Creo que han presentado ya una moción. A ver. Policía Nacional que están cumpliendo con su función. Eso es absolutamente inadmisible. Congresista, estamos en vivo justamente para Canal N para que nos pueda reiterar. Hay dos motivos por los cuales se está presentando se va a buscar presentar esta moción de vacancia contra la presidenta Dina. Así es, son dos los ejes principales que fundamentan esta vacancia. La primera, como vuelvo a decir, la falta de transparencia e idoneidad en el ejercicio del cargo. Hay un abuso claramente por no haber respondido políticamente cuáles son las razones de estas ausencias que se han dado. Y el segundo tema tiene que ver con la obstaculización y la afectación al principio de independencia, separación y autonomía de poderes. Estamos claramente en el segundo eje ante una afectación flagrante, sistemática, permanente de una presidenta que no respeta la autonomía de los poderes. Lo está haciendo con relación al sistema de justicia, lo hace también a veces cuando no logra ni siquiera posicionarse sobre hechos claves que se van definiendo en el Parlamento. Esos son los dos ejes fundamentales que sostienen esta moción de vacancia y como ya lo ha dicho mi colega Susel Paredes, lo pondremos a disposición. La opinión pública tendrá que también saber quiénes son los congresistas que empiezan a seguir sosteniendo una presidenta que claramente es incapacitada para el cargo. Así que... Bueno, no, eso de los incapaces, sin duda, siempre está pues en el lado de la izquierda, ¿no? Finalmente la fórmula presidencial con la señora Boluarte adentro fue propuesta nada menos por quien usted escucha, ¿no? Por un Luque y defendida a muerte por la señora Susel Paredes, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Así que no hay que olvidar bien a estos que ahora nos dicen que está bien o está mal ciertas cosas cuando ellos, frente a la realidad, decían claramente lo contrario. Ahora, insistimos claramente que creemos que la señora Boluarte ha cometido enorme cantidad de errores y la justicia deberá dilucidarse si han sido delitos desde todo punto de vista, ¿no? Lo que pasó cuando se tuvo que contener a estas más de 50 marchas violentas en todo el Perú y esos muertos ocurridos ahí, más de 60, bueno, hay responsables. ¿Quiénes son exactamente? ¿Qué papel le jugó a ella? Pero todo lo demás que hemos visto, ¿no? Si son relojes o son preferencias o cosas diversas, tendrá que verlos la justicia en su momento. Ahora estamos en medio de una batahola tremenda. Hay un enfrentamiento, sin duda, en la Fiscalía, en facciones, con facciones, entre facciones y también con el Ejecutivo, ¿no? ¿En qué va a acabar esto? Bueno, a esta hora es difícil que podamos saber qué puede ocurrir, pero bueno, vamos a conversar de eso hoy día con Renzo Ibáñez, por supuesto. Hay más cosas en el programa. De hecho, o en Canal B, el ministro Banquero advierte que hay un intento de golpe de Estado contra Dina Boluarte. Bueno, esto es porque, claro, hay, por cierto, una serie de elementos que parecerían estar coordinados y hay un deseo manifiesto de varias organizaciones o partidos, operadores políticos, ONGs, intereses y demás por tratar de sacar a Dina Boluarte para asirse del poder o para generar un cambio de mando, ¿no? ¿Esto trae algunos beneficios? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son? No sabemos ahora todavía. Pero eso denuncia Morgan Quero, que es ministro de Educación, ¿no? Ministro de Educación. Vamos a ver si podemos conversar con el ministro Quero en las próximas horas sobre este tema, que es en extremo grave, ¿no? Denunciar que hay un intento de golpe de Estado, o sea, de desestabilización política contra la presidenta de la República del Perú es en extremo grave, y lo dice un ministro, ¿no? En este momento. Bueno. Y sí, la encuesta que se publicó en las últimas horas, efectivamente, el Congreso aparece como quien tiene más, digamos, capacidad para hacer cosas. Pero bueno, esto es obvio, ¿no? No nos llama la atención en lo más mínimo. Y esto tiene y obedece claramente a la debilidad que ha tenido siempre este gobierno desde la época de Castillo, pero a que la bancada pues es inexistente para el caso de Dina Boluarte, ¿no? Dina Boluarte no tiene una bancada oficial,
oficiosa como la de APP y otras fuerzas para ciertas cosas. A veces aparecen votos y votan, digamos, mayoritariamente todos ellos, pero hablar de una, digamos, bancada congresal que apoya o no apoya a la señora o tiene un peso para sí mismo, o sea, como si una fuerza política que maneja el Congreso, es difícil de aceptarlo, porque el Congreso de la República, como usted sabe muy bien, tiene en la actualidad más de 10, digamos, fuerzas políticas. Creo que 12. O sea, se han subdividido, ¿no? En una, digamos, decisión, creo que fue el Tribunal Constitucional que ha permitido que eso se haga así, nos parece a nosotros inconducente, que tú llegues al, digamos, Congreso de la República por el partido A, tan pronto entras, renuncias y te vas al partido B o haces tu propio movimiento político interno. Entonces, ¿cómo queda, digamos, la democracia? ¿Cómo se sirve la democracia con un tipo de medida así? Nos parece, pues, imposible en realidad. ¿Cómo se va a aceptar? Pero eso se aceptó. O sea, ese es uno de los grandes... ¿Qué cosa es? Pues es, en realidad, un contrasentido, pero es haberle puesto una banderilla a los partidos políticos, haberle debilitado ostensiblemente la propia democracia. Porque si ganan electoralmente 6 movimientos, adentro aparecen ahora 15 movimientos o 13 movimientos. ¿Cómo es posible esto? ¿Y cómo es posible que la ley lo permita? Y no va, que si tú eres del partido A, ingresas y te vas, bueno, te vas a tu casa, pero entre el accesitario, ¿no es cierto? Que escribe si viene el partido, porque si no, entonces, ¿para qué votamos elecciones? Mejor votemos nomás para que haya congresistas de adentro, ellos mismos que se acomoden como quieran. Ya, pues, sin partidos, ¿no? O sea, votemos por personas. Pones una lista de 1000, ¿no? Y votas por el número que quieres. Y esos son los congresistas. Ya entonces arman sus partidos como quieren. No puede ser, pues eso es algo que no solamente no fortalece, sino que debilita la democracia absolutamente. No se puede permitir este tipo de comportamientos, pero se ha venido haciendo. Y lo otro que está en conversaciones, está en, digamos, algo que debe ocurrir, esperamos que ocurra así, es esto que tiene que ver con que se debate lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en esa disolución del Congreso del 2019. ¿No? Hay una aprobación de un informe reciente que califica y habla sobre una denuncia constitucional que se encuentra responsabilidad en Martín Vizcarra y en los exministros, tanto el señor del Solar como al ministro al ministro del Interior, por haber disuelto el Parlamento en 2019. ¿No? ¿Qué cosa es lo que pasó realmente? Se cuestiona si y cuando se produjo digamos, esa clausura del Congreso, ¿no? Se cometió violencia contra la autoridad parlamentaria, porque se impidió el ejercicio de sus funciones. Ahí hay un tema del Código Penal. Esto involucraría a funcionarios del Ejecutivo que obstaculizaron las labores de los congresistas, porque usted se acuerda que el señor justamente Morán, con su equipo de DIVIAC, cercó cerca de 300 hombres el perímetro del Congreso de la República. ¿Y por qué lo cercó? Pues no dejaron entrar a ningún congresista. No lo dejaron entrar. O sea que ellos impidieron en la práctica que la autoridad parlamentaria ejerza sus funciones. Y eso está tipificado en el artículo 366 y 367, claramente el Código Penal. ¿No? Esto fue improcedente, fue arbitrario. Y, sinceramente, a estas alturas hay un debate ahí, pero creemos que se vulneró, una vez más, el Estado de Derecho. Tiene que pagar por eso. Bien, dejamos el tema ahí y nos regresamos a conversar con nuestro invitado de hoy día. Hoy día está con nosotros Renzo Ibáñez para conversar de el APRA en Nacho, que fue lo que pasó. Hay un baile de teteo que queremos ver. Se habla del cerco que Morán, cuando fue ministro del Interior, le puso a García. ¿Se acuerdan ustedes las escenas esas que están en la puerta de la casa de Alan García arranchándose una mochila con todo el chuponeo? Bueno,
Ahora, está Martín Vizcarra tras la salida, la caída, la prisión del doctor Castañeda, que es abogado de la señora Boluarte, pero además es abogado de los que están a punto de declarar o están declarando contra Vizcarra, van a meter preso a Vizcarra. Bueno, y por eso estaría, digamos, Morán, que fue ministro de Vizcarra, de alguna manera articulando para meter a la cárcel a ese abogado. Bueno, eso es un poco lo que vamos a conversar. Y finalmente, por supuesto, ¿qué es lo que pasa con Dina Boluarte? ¿No? Hay una situación de jaque en que la ponen a ella. ¿Qué va a ocurrir? Bien, vamos con la entrevista. Adelante, por favor. Bien, amigos, en la entrevista de fondo hoy estamos con un invitado muy especial que es Renzo Ibáñez. Él es politólogo, comunicador y militante del Partido Aprista. Renzo, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Alfonso, por la invitación. Muy contento de estar aquí en Canal B. Renzo, muchas cosas de qué hablar. En realidad, te vimos. No sé, estuvo acá Jorge Castillo, estuvo Pepe Lucho Delgado. Nos invitaron el domingo anterior a estar en el evento de Hacho, del Partido Aprista. Muy interesante, hecho sea de paso. Y bueno, te vimos también ahí. Queríamos comentar algunas imágenes y que nos cuentes un poco lo que está pasando con el Partido Aprista. ¿Cómo ves esa perspectiva? Tú eres un hombre joven del partido. Y después hablar de la coyuntura. Joven encanecido, pero joven. Bueno, joven, los apristas pretenden ser jóvenes inmortales. Porque eso es cierto. Veo a varios encanecidos y que no se resisten a dejar, digamos, el baile por el poder, ¿no? Pero vamos a ver. Pero es parte de... Comencemos primero, si nos puede poner Alejandro Peña las imágenes de Hacho, ¿correcto? Hay una imagen muy interesante que quiero que nos comparta. Es esta imagen. Ajá. Y acá vamos a escuchar un poquito de la marsellesa aprista, sí, ¿no? Estábamos a ver, escuchemos un poquito. Todos levantando su brazo izquierdo, lo que da cuenta de que todos apristas, ¿no? Bien, a ver, Alejandro, ponnos el audio acá para conversar sobre esto. Es una imagen interesante, ¿no? Porque es como un renacimiento de alguna manera, porque no hemos visto esto hace mucho tiempo, en realidad. Estos son mítines de García o de líderes históricos, pero no veíamos esa plaza llena primero con nadie y segundo con el Partido Aprista, que supuestamente estaba sepultado, estaba muerto. Bueno, ¿Qué ha pasado? Como han dicho muchos. A ver, yo creo que en principio es una imagen extraordinaria de lo que puede hacer la voluntad y las ideas. A comparación de lo que pueden ser las becas, los Rolex, el dinero, yo creo que sí es importante apostar por las ideas, por la ilusión, por la fe y la posibilidad de cambiar el Perú. O sea, esta es la fiel muestra de que realmente se puede hacer política en el Perú. A pesar de todos los problemas, a pesar de las complicaciones que uno tiene en la vida institucional del Perú, si se quiere, pero estamos hablando de un partido, o un movimiento centenario que ha podido llenar la plaza de Hacho en base a la convocatoria de sus propios militantes. Justo comentábamos ahorita, mira, hay una parte en la marsellesa donde todos levantamos el brazo izquierdo porque decimos juramos jamás desertar. Y todos están levantando el brazo izquierdo, por lo cual la convocatoria ha sido eminentemente aprista. Y eso da cuenta de que además se puede hacer una convocatoria general, que siempre ha sido la convocatoria del partido, por lo menos en los momentos de apertura, ¿no?, democrática, que es no solamente la convocatoria al APRA, sino a los ciudadanos de buena voluntad, ¿no? Así que creo que esa ha sido una foto para el bien del APRA y para el bien del Perú, que da cuenta de que es un país civilizado que tiene movimientos centenarios que pueden sostener su política a nivel más allá de los 50. Me llamó la atención algunas cosas, ¿no? Primero, la convocatoria. ¿No? He visto, cuando llegué, ¿no?, me paré en Plaza Vea y me salí caminando y vi apenas muy pocos buses. Sí. Lo digo porque suele ser que la gente es pagada para que venga.
Pero la impresión que me dio acá es que habían apenas unos 5 o 6 buses. Obviamente no pueden traer 5 o 6 buses 10.000 o 12.000 personas. Es cierto. Y he visto mucha familia, o sea, mucha gente con sus hijos. Así es. El aprismo es umbilical. Yo creo que la política en general es umbilical. Es decir, de alguna u otra manera, o sea, la política son los sentimientos de sanciones esenciales, tus antipatías y simpatías respecto de determinadas cosas sobre el poder, que los vas inoculando en tu familia, en el desayuno, el almuerzo y la cena. O sea, es imposible escapar a la percepción que de alguna u otra manera ha ejercido tu familia o tu entorno sobre ti, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en la universidad, yo estudié en la Católica, entonces mis compañeros caviarazos, de pronto tú conversabas con ellos, oye, ¿quién es tu papá? Un caviarazo que lo veías en la televisión. Oye, ¿quién es tu mamá? Otra caviaraza que está en la televisión. Y es así, es parte de la política. Ahora, de ahí uno va ayornándose con lecturas, te vas convenciendo de los temas, de repente sigues la vocación, pero el aprismo se ha hecho desde sus inicios o ha tenido un puntal importante, una columna importante en la familia, ¿no? Y eso ha sido fundamental. Perdón, para no pasar de detalle. El tema de los buses. Sí, los buses pueden ser una manifestación de una cosa fake, de algo que se está pagando, sí, pero es cierto también que los compañeros se organizan para venirse de lejos. Imagínate, gente que se viene, no sé, pues de Ancón, ¿no? Entonces los compañeros se organizan, entonces hay, digamos, de todo un poco, ¿no? Pero fundamentalmente esta ha sido una convocatoria aprista de su organización y de su militancia. Sí. Ahora, lo otro que me llama la atención es el orador. Había 2 oradores, nada más. Ajá. Yo me fui a las 6 de la tarde aproximadamente, cuando ya caía el sol y comenzaba el baile. Ajá. Entonces, habló Pepe Lucho Delgado, porque entiendo que era el que había organizado él era el presidente, la historia. Bueno, el presidente de la comisión organizadora del centenario. Y después vi a una chica que era una especie como de secretaria general o algo así, me dijeron que Belén García, que es la actual secretaria general del partido. Son 2 oradores. 2 oradores. ¿No? Sinceramente, esperé más oradores. Esperé, no sé, Carla García, Renzo Ibáñez, el propio Jaisek, esperé a Jorge Castillo, esperé a Mauricio Müller, esperé a algunas de las personas que ya son algo así como íconos, ¿no es cierto? Tanto de los jóvenes como de los viejos. Pero no, ustedes prefirieron que sea solamente un asunto por la APRA indoamericana, entiendo yo. Así es. Lo que pasa es que hay que hacer una diferenciación que espero dejarme entender. O sea, ahí en la Torre empieza el proceso de construcción del aprismo como movimiento el 7 de mayo de 1924. Tampoco es que se haya hecho un acta de fundación el 7 de mayo. Es la entrega de la bandera indoamericana, él en su calidad. Ya él estaba, digamos, adoptado por incluso el propio movimiento institucional que estaba gobernando México, y le entrega esta bandera indoamericana en el Colegio San Ildefonso a los estudiantes de México, como una muestra, ¿no?, de que existe pues una intención indoamericana, latinoamericana, de querer superar los grandes problemas. Y aquí se comienza a formar ya lo que es el aprismo como movimiento, como concepción, ¿no?, antiimperialista, de lucha por la soberanía, ¿no? Y no será hasta el año 1926 que saca su artículo que se llama What is the APRA?, en donde ya tiene formulado, concretado, construido el esquema. No será hasta 1930, en donde se constituye como partido, porque el APRA era una internacional de movimientos nacional populares que estaban en contra de lo que en ese momento se llamaba el fenómeno imperialista, que era un fenómeno que esquilmaba recursos y que tenía además una serie de condescendencias y de complicidades con las oligarquías autóctonas, ¿no? Entonces, para superar eso se necesitaba tener un acuerdo, ¿no?, entre todos los movimientos internacionales, bueno, de Indoamérica, para poder enfrentar este fenómeno. Entonces, en 1930 recién se hace el partido aprista, ¿no? Ahora, respecto del tema de Hacho, sí, a mí también me hubiera encantado que hubiera más voces, ¿no? Pero como es un partido político, de verdad, ¿no?, a comparación de cualquier otro movimiento en donde viene ¿no? Señor Acuña, no tengo miedo en decirlo, ¿no? El señor Acuña viene, se para, es el dueño del partido. El dueño del partido, ¿no? Los partidos empresa, ¿no? Los partidos que no tienen discusiones internas, que no tienen tensiones por el poder, que son parte básica de una organización, de una institución. Entonces procuras, cuando es así, que reine más bien el orden. Es un momento además donde existe cierta
discrepancias internas propias de cómo afrontar el futuro inmediato, porque estamos pidiendo además un congreso. Entonces se permitió por la disciplina, porque reine el ambiente, que bueno, sean los encargados formales que dieran un discurso. Ahora, si tengo que criticar algo, lo puedo decir abiertamente también. A mí me parece que faltó también un pronunciamiento, ¿no? Una suerte de un manifiesto, ¿no? Siendo el APRA continental un movimiento que engarzó, integró a movimientos que tenían similares preocupaciones y sobre todo atendiendo a que hay sentidos comunes en la problemática latinoamericana. Creo que si algo faltó, a pesar de que fue una extraordinaria foto, que fue un extraordinario momento, por el cual además yo he felicitado a Belén, a compañero Pepe Lucho y a Jorge del Castillo, que ha estado ahí permanentemente. O sea, ha sido una extraordinaria organización, pero sí creo que faltó algo, que habría que decirlo, ¿no? El APRA como internacional ha debido convocar a los movimientos populares, democráticos de América Latina en la lucha contra todo autoritarismo. O en Iberoamérica, ¿no? También, los españoles, los europeos, en fin. también. Yo soy un poco, o sea, la cosa hispánica me parece interesante. Uno, Marcelo Bulo, muy lejos. Lo veo un poco lejos, en la medida de que al final esos problemas... En un mundo tan conectado, la lejanía es relativa. Sí, claro, la lejanía es relativa, pero a la vez también lo cultural te tiende a generar, digamos, de manera mucho más fácil algunos conectores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, claro, el Tren de Aragua en América Latina. ¿Es un problema real para, por ejemplo, España? No lo sé. No, tendrá otro nombre, pues, ¿no? Tendrá otro nombre y además estará por ahí más o menos cerca. Claro. Y sí, por supuesto. ¿no? Tendrá el problema de los rusos. Tú sabes que hay mafias de otro tipo. Bueno, yo creo que el Tren de Aragua es uno de los grandes problemas, así como amenazó en algún momento el imperialismo. El Tren de Aragua es uno de los grandes problemas a las soberanías nacionales. O sea, estás viendo, por ejemplo, lo que está sucediendo en Ecuador en este momento. Y dices, el crimen internacional en América Latina es uno de los grandes problemas. No lo compartimos con España. Compartimos, sí, el sentido probablemente de democratización del continente, pero acá hay un sentido distinto de la democratización. Es decir, ¿dónde está la guarida del Tren de Aragua? ¿No está en Venezuela acaso? Y Venezuela no es una dictadura comunista que de alguna u otra manera distorsiona también los otros países con esa migración enorme que hay que controlarla, no solamente no porque no querramos a los venezolanos, sino porque ellos tienen derecho a vivir en un país absolutamente democrático y sobre todo con armonía y con justicia social. Esto creo que sí es importantísimo porque los países de América Latina necesitamos ampliar nuestros horizontes, pero sobre todo generar estos sentidos comunes para apostar por el fortalecimiento de cada uno de nuestros estados en contra de estos problemas comunes que tenemos que trascienden a la acción de un solo Estado. O sea, no puedes tú superar, por ejemplo, el crimen organizado y el crimen internacional si es que no tienes una cooperación. Igual en términos comerciales. Es imposible. El intento, por ejemplo, de Alan García por tratar de construir esto que se llamó la Alianza del Pacífico, que fue una de las grandes hazañas intelectuales de ahí a la torre en un momento, que la puso en práctica Alan García, no la puedes hacer si es que no tienes sentidos comunes democráticos, como por ejemplo se está yendo abajo este intento extraordinario de integrarnos comercialmente, y no solamente comercialmente, culturalmente, educacionalmente, en fin, ¿no? Con un tipo que no ha entendido como AMLO, ¿no? Que incluso hasta nos está pidiendo visa. O sea, un contrasentido absoluto. Entonces, si no hay sentidos comunes democráticos, si no tenemos esa interacción como pueblos latinoamericanos y por supuesto cooperando también con aquellos que se sienten parte de nosotros o nosotros también nos sentimos parte de ellos, como el caso por ejemplo de los españoles. Pero ¿cómo hubiera sido, digamos, mejor la convocatoria a estos movimientos latinoamericanos? ¿Qué hubieras esperado tú? Que estuviera alguien que representa a México en la facción de oposición a AMLO, probablemente la facción de oposición en Venezuela, o sea, sí, o sea, María Corina, por ejemplo, podría haber estado acá invitada, algo así. ¿A eso te refieres? Yo creo que sí, pero la convocatoria no tanto porque tengan una presencia física,
pero sí demostrarle al Perú, al mundo, que era posible que el APRA se vuelva a erigir como una gran internacional democrática, anticomunista, antidictatorial y profundamente protectora de la soberanía de los estados, ¿no? Yo creo que con un manifiesto hubiera sido suficiente, pero bueno, al final Ya, pues no se dio. lo más importante no se dio, pero lo Claro, más importante lo importante es que el manifiesto hubiera sido leído por quién. probablemente con una compañera de la CHAP, por ejemplo, ¿no? Ya. Mostrando esperanza en la institución, ¿no? Un manifiesto muy concreto. ¿Tú te sientes viejo en el APRA? No, para nada. No, Tú eres en el APRA chibolo, ¿verdad? no te puedes sentir viejo, No, porque pues. tú sabes que la Sí. edad es lo de menos, ¿no? Pero tiene que darle voluntad. En lo absoluto, ¿no? Pero, La edad es lo de menos si eres joven y es lo de menos si eres pero sí mayor. ya hay alguna experiencia, digamos. No, pues ¿no? porque En García ha política. sido presidente a los 35 años. Ajá. Y ahí la otra se muere, no sé a qué edad. A los 84. 84 años. Ujú. En el camino tienes una vida de política y de políticos. Así es. No, además los políticos nunca mueren, te diría. Los únicos que los terminan mandando a García no ha muerto, pues. Al No, final. pues. No. Porque como decía Jorge, oye, está más vivo que nunca en la mente de sus enemigos. Que no se paran, hasta películas le han hecho. Así es. En la mente de sus enemigos, en sus obras. En sus obras. Aquí cerca nomás está el tren eléctrico, que Sí, pues, ayuda está- permanentemente a... Sobre todo a... Ahora, vamos a la gente más pobre, recordar a ¿no? García un poquito, ¿no? Con Claro. un poco de festividad, ¿no? Ajá, Porque claro. he visto un video donde tú estás bailando, yo no vi esa parte, me pareció muy interesante. Quisiera que lo ponga Alejandro Peña, por favor, si nos puedes poner el video del teteo, que es una innovación acá. A ver. Solo un minuto, vamos a ver. ¿Cuál es lo que hablamos acá? No. Ya, ahí viene el teteo. Vamos a bailar. Esa con los hermanos de Ya, Peña, bájate el volumen un poquito, por favor. Ya, estás tirando ritmo, y lo digo con franqueza, mejor que Jorge Castillo. No habrá celos. No creo. No habrá creo. celos. Ya. Bueno, esto es en realidad parte de la algarabía, la alegría, la festividad de un mitin. Llama la atención. Y del pueblo aprista. Y el en pueblo general aprista, que es un que acierto, muy- yo creo, haber puesto a los de Aipén ahí al final, porque, bueno, pues un poco de fiesta el domingo. ¿Por qué no? Claro, ¿no? Además Y se es aleja una con la fecha- política, es algo Era muy una bonito, fecha ¿no? de conmemoración, es cierto, de recordación de nuestros mártires, nuestros muertos, pero sobre todo de la inmensa lucha, el sacrificio de todos ellos y el trabajo permanente que hacen los militantes a pesar de que no existen expectativas electorales, a pesar de que hay mucha crítica mediática. No hay y están candidaturas. ahí, y no hay candidaturas. Y están ahí felices y por supuesto una celebración, porque estamos celebrando, así como conmemoramos la muerte, celebramos la vida. Y la vida a 100 años implica que hay inmortalidad, ¿no? O sea, 100 años de historia implica que ha trascendido a los seres humanos. Hay un pensamiento, pues, ¿no? Hay un pensamiento. Hay algo que va mucho más allá, ¿no? Ahora, pedimos permiso, por si acaso, ahí para bailar el teteo. ¿A quién? A Alan. Ah, ya, sí, te vi. Lo que hicimos así, Sí, nos sí, persignamos, hicimos. Sí. Había que darle vuelta al asunto también, ¿no? Eso me debe salir, ¿no? El tema, ¿no? Bueno, ahora, regresando al tema de Hacho, para después pasar a la política local, ¿no? Entonces, el APRA ya está inscrita. Sí. El APRA está, Ya está en este expedita momento, formalmente, expedita. sí. O sea que ustedes estarían en realidad como partido aprista, entiendo yo, próximamente para vía un congreso o algún tipo de reunión partidaria oficial. Tenemos que oficiosa, reordenarnos, ¿no? para que se puedan definir las autoridades del partido, pero también las candidaturas del partido, tanto en la parte
fórmula presidencial como congresales. Así es. No hay sé si hay se dará- diputados y senadores Así ahora. es, así es. A ver, una cosa es la organización interna del partido. Necesitamos reordenarnos en este momento. Existen 2 secretarios generales, existe un presidente del partido, una comisión política. La comisión política pesa ¿Quién es el demasiado. presidente del partido? En este momento es Treyes, compañero Treyes, que es un compañero de Piura. ¿Quién es el secretario, los 2 secretarios quiénes son? Ese compañero Benigno Chirinos, el secretario político, y la secretaria institucional es Belén García. Ya. ¿Dónde está Jorge? Entonces, en ese Jorge del organigrama? Castillo está como un militante incansable, político, pero Mauricio militante así Müller, como yo. Mauricio Sí. Müller. Y Mauricio es presidente de la comisión política. Entonces, por lo cual, claro, ¿Tú tienes eso, un cargo? eso funciona. No, ahora no. Pero he sido dirigente nacional, ¿no? Carla García ocupa un cargo. Ahora, no, ahora está tan militante como Jaime, como yo, como otros compañeros. Sí, ¿Cómo ves estamos eso? ¿Qué pasa ahí? O sea, me pregunto porque... En las tribunas. Claro, porque uno mira esto y dice, ya, pero ¿qué va a ocurrir, no? Claro, a ver. Hay una encuesta que salió hace poco, ¿no? Que decía que el APRA parecía que podía gobernar o venía gobernado, Hay debería dos volver. encuestas muy interesantes, ¿no? ¿Qué dice? A ver. Uno que decía 39% de peruanos cree que el APRA puede llegar al poder. Y puede llegar al poder parlamentario o al poder ejecutivo. Y la otra encuesta decía que el 14% de peruanos, frente al 79% de peruanos, cree que Alan García hizo lo que hizo por honor. Yo creo que esas son 2 extraordinarias noticias respecto de lo que en el momento en donde estuvimos, la situación dramática, trágica de desentendimiento, de sordina que vivía la población, que tengamos estas encuestas y que tengamos sobre todo esa expectativa, pero sobre todo de comenzar a entender lo que hizo finalmente Alan García respecto a este cerco terrible, ¿no? Esta sevicia con la cual se portaron algunos operadores políticos que fungieron ser finalmente fiscales, ¿no? Y jueces. Entonces, la gente creo que se está dando cuenta de la importancia de la política con P mayúscula. Sí. Eso implica una reivindicación también a un partido político y, por supuesto, a uno de sus más grandes líderes. Pero vuelvo al problema que tienes por delante, porque yo creo que, y con mucha gente que ve este programa, este canal, reconocen el valor que tiene el Partido Aprista en el sentido de que han sido, creo que, los que mejor representaron en un momento el sentimiento popular de oposición a Vizcarra, ¿no? Pero también en otros regímenes han estado desde el Parlamento brillantemente bien representados en las propuestas que han venido haciendo. Yo recuerdo claramente a Jorge Castillo, Mauricio Múdera, Velázquez Quezquén, gente que estaba con oficio y con argumentos políticos, ¿no? Y te daba gusto escucharlos, porque creo que representaban el pensamiento de muchos. Y sea el número que sea de parlamentarios, siempre entraban los mismos y salían los mismos. Una cosa que no se ve mucho. ¿Cómo es eso? Explícame un poquito. Entraban 23 congresistas y salían 23 congresistas. Entraban 6 congresistas y salían los mismos 6. Es decir, una muestra de que también se puede hacer en el Perú, con compromiso, un país sin tránsfugas. ¿Te refieres que no se iban? Que no se iban. Ya. No, porque ahora entramos 20 y se dividen en 5. En 4. Pero claro. ¿No es cierto? 5 para que tengas oficina, sí, para claro. que tengas... O el tremendo drama que tuvo, por ejemplo, Keiko Fujimori, que se lo encontró en el camino, eso de tener 73 congresistas ahí, ¿no? Sí. Ahora, también hay un poco de cargamontón ahí, ¿no? Es un poco abusivo. ¿Por qué? Porque 73 congresistas es muy difícil. ¿Te imaginas a Verónica Mendoza con 73 congresistas? No, la cantidad de terrucos que hubieran habido ahí. No, pero no solamente eso, sino de la cantidad... Sabiendo cómo se comporta la izquierda toda la vida, se hubieran atomizado inmediatamente, hubiera sido una cosa de locos. Con 18 que tenían la mitad, son más que discutibles. Ya, pero imagínate con 73 congresistas. Pues, ¿te imaginas a 73 mercaderes con PPK ahí en el Parlamento? Un desastre. Un desastre. Sí. Bueno, pues a la señora le tocó. Entonces, sí, pues es difícil mantener. O sea, probablemente hubiera sido todo un reto que la APRA tenga 73 congresistas. No sé si nos hubiéramos atomizado tanto. Pero un problema hubieran tenido. Pero también, los que yo vi que los que tenían eran bastante buenos. O sea, sí, claro. Los que hemos visto tienen una función adecuada. Pero regreso al punto. Pues entonces ustedes están en ese momento. ¿Qué va a pasar con el APRA? Bueno, ¿sabes tú? Lo que tiene que haber es buscar primero certezas, ¿no? Para empezar, una institución no puede andar sin certezas. Y la primera certeza que tiene que hacerse en este momento, o que construirse, es sobre la base de un congreso partidario que convoque a todas sus bases y comience a elegir sus autoridades. Pero sobre la base de un nuevo plano dirigencial.
Tú no puedes tener presidente de comisión política, presidente del partido, 2 secretarios generales. Eso pasaba cuando de facto Alan García era secretario general del APRA y lo tenías ahí como presidente del partido. ¿Por qué? Porque su liderazgo era indiscutible, tenía un peso enorme, era un político extraordinario, bueno, en fin, ya, los etcéteras, ya todo el mundo lo sabe. Pero ahora ya no. Hay que encontrar el primus inter pares correspondiente que permita generar, primero, abrir la zanja, ¿no? La zanja electoral, sobre todo, que es la que nos viene, que es el gran reto que viene, ¿no? Claro. Entonces nos tenemos que ordenar adentro. Es bien difícil, ¿no? Es difícil, pero el pueblo aprista es muy sabio, ¿ah? Tiene olfato. El pueblo, ¿no? El pueblo aprista, pero no claro. Los dirigentes a veces, ¿no? Pero tienes que ser un congreso, tiene que a su vez reconocer. Yo he visto mucho enfrentamiento ahí en la APRA. Es normal, es un partido político. Está bien. Es un partido político. Pero, mira, sucedió con Townsend y con Villanueva. Y cuando no estaba ahí de la Torre aquí, las tensiones entre Manuel Seoane y Priadet también eran terribles. Ya, o sea, tú ves luz al final de ese túnel. Es un partido político, ¿no? O sea... Eso te detías, pues. Es parte, no pues. Y tampoco es una pues, empresa. Acá la gente se agarra... Y tampoco es una empresa, o sea, no es... No lo es, Si no me haces caso, no te pago la quincena. Bueno, no, pues imagínate, eso no va a pasar jamás. No va a pasar y cuando han pretendido hacerlo, porque alguna vez se metieron para querer hacerlo, y es más, contemporáneamente han querido hacerlo, no se les ha permitido. El APRA es más grande que esas cosas, ¿no? De acuerdo que el señor Luna, que ahora está en otro partido, fue también expectorado porque quiso hacer eso. Quiso hacer eso en el APRA. Tiene un partido ahora. Jorge del Castillo, hay que decirlo. Jorge del Castillo fue el que lideró eso para sacarlo, porque el tipo de verdad que quería lumpenizar el tema. Pepe Luna tiene Podemos, si no me equivoco, Podemos, ¿no? Sí. Y en Podemos ha estado... ¿Quién ha estado en Podemos? ¿Quién entró y quién se... Bueno, también se ha partido, ¿no? Mi querido amigo Anderson. El congresista Anderson ha salido. Salió, ¿no? Entró por ahí y salió. Bien por él, ¿eh? Es un tipo inteligente. Bueno, a ver, hablemos ahora de la coyuntura. Dejemos el APRA ahí, hablemos un poco de la coyuntura política. Hay varias cosas que comentarlo, ¿no? Pero una es que tiene que ver con el partido aprista, con Alan García. Morán está hoy en el titular, ¿no? El ministro Morán, ministro del Interior de Martín Vizcarra. De Martín Vizcarra, claro. El ejecutor del golpe de Estado. ¿Tú crees que fue el ejecutor? Pero claro, o sea, un golpe de Estado tiene que tener en principio la venia de los poderes reales, ¿no? ¿Los poderes reales quiénes son? Los policías y las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, claro, en una situación como esta prácticamente no entran, porque simplemente están ahí diciendo respaldo. Pero quienes hacen de facto las cosas al interno de un golpe de Estado son los policías, que fueron los que tenían que cerrar, fueron a cerrar el Congreso, cerraron absolutamente todo, pusieron las vallas, en fin, fue el ejecutor, pues, ¿no? El esbirro. O sea, el modelo de golpe de Estado del siglo XXI sí, lo encabezó y lo ejecutó por orden de Vizcarra el señor Morán. Ese es uno de los modelos, ahora hay que decirlo, ¿no? Acuérdate que en los años 30 y 40 para tú tener un golpe de Estado necesitabas a los tanques en la calle. Una botella, ¿no?, de whisky y los tanques. Y los tanques, claro. Una botella de whisky y los claro, una coordinación previa. Sí, recuerdo que me habían hablado a mí que se metían unos buenos guaracazos y después avanzaban. Vamos a Velasco. Claro. Bueno, sí sacaron a Velasco, por ejemplo. Claro, de Tacna, ¿no? Ajá. Entonces, pero, claro, necesitabas del poder de las Fuerzas Armadas. Hoy ya no. Hoy ya necesitas, por ejemplo, el señor Gorriti ha perpetrado golpes de Estado permanentes y pequeños y se ha erigido en el poder sin necesidad de sentarse en Palacio de Gobierno. ¿Cómo así? A través de la Fiscalía de la Nación. El Ministerio Público son los grandes tanques sin balas o sin cañones que tienen hoy día cierto sector. Entonces, tú lo que haces es desmoralizar, petardear moralmente, meter prisiones preventivas a tus enemigos políticos. No necesitas hacer un golpe de Estado con las Fuerzas Armadas, porque ya los tienes totalmente esquinados, ¿no? No necesitas un partido político para llegar al poder. No quieren necesitar, los que no creen en la democracia. Ese es el gran problema, pues, ¿no? Que todavía no hemos podido madurar la democracia como tal. Entonces, los que no creen, los que no entienden la democracia. Yo recuerdo ahí en la Torre, bueno, no lo recuerdo, ¿no? Pero recuerdo haber leído que ahí en la Torre en los años 40, el año 41 en especial, este extraordinario discurso sobre las 4 libertades de Franklin Delano Roosevelt. Él lo interioriza,
para empezar, por ejemplo, la gran primavera democrática que significó el 45-48. Era un tipo que había interiorizado la democracia y sabía que ya, pues, ya no se podía, ya la intentona revolucionaria que en un momento representó el APRA antes de los 30, no, ya ahora hay que entrar a un juego democrático. Bueno, eso de ahí, que tanto se discute hace muchísimos años y que nosotros lo hemos comprendido como movimiento, eso los caviares no lo entienden, no está en su chip. O sea, hablábamos, por ejemplo, de la política umbilical, ¿no es cierto? Sí, claro. Corriti, ¿hijo de quién es? Dímelo tú. De un comunista. Su madre también, una comunista rusa. De un comunista que nunca entendió la democracia. Profundamente antiaprista. Fue además, me parece, senador o diputado. ¿Tú crees que eso tiene un peso en él? Sí, por supuesto, se nota. Yo me acuerdo que hacíamos unas rondas, estaba en la Comisión de Plan de Gobierno en Seguridad Ciudadana para el 2016. Y hacíamos rondas con determinados expertos, ¿no? Nos tocó ir a IDL. Estábamos con el general Hidalgo, ¿no? Bueno, ahora qué tal todo. Entonces, lo primero que dijo que... Y García, pero lo dijo así con una cara así, y García, el partido sigue siendo, como dirían, como se diría en latín, García locuta causa finita, o sea, ¿no? O sea, García habla y todo se acaba. Pues totalmente innecesario, ¿no? Porque veníamos pues, a prisa a conversar con él, entonces, tranquilo. Claro, para tranquilo, ¿qué pasa? ¿No? Pero de frente, ¿no? O sea, se notaba que había pues un agilismo ahí que le enervaba, ¿no? Bueno, y ahora se entiende, ¿no? Es la política, pues, ¿no? Sí, claro. Porque la genera política, pasiones. Bueno, es el poder, ¿no? Hablamos del libro de Robert Greene antes de entrar a esta conversación. Ajá. El poder, ¿no? Las 48 leyes. Sí. Tan interesante. Lo conversaba con alguien hace algún tiempo. Si no estuviéramos en una sociedad supuestamente civilizada, ajá, esa plaza de Hacho lo que tendría serían escudos con lanzas para matar al enemigo. Ah, sí, claro. ¿No? O sea, hace 1000 años o 2000 años, sí, la política para el poder era yo someto al otro. Así es. ¿No? Lo aplasto, lo someto y si me acepta, entonces las mujeres, los niños, tú vienes y eres parte de mi ejército. Claro. Es más, las grandes lecciones políticas eran sobre la base del campo de batalla. Exactamente. Entonces, por ejemplo, Alan García recordaba mucho a Enrique IV de Shakespeare, extraordinario, ¿no? Sobre la batalla de Azincourt. Muy bonita. Ingleses y franceses. Ingleses y ¿Qué cosa ocurre ahí? Claro, ahí lo que estaban... Los que eran menos, le ganan a los que eran más. Los que eran más. Pero alguien le pregunta a Enrique IV, que es lo importante de la política, que es insuflar pues, esperanza, ¿no? Le dice, pero qué pena que seamos tan pocos. Ellos eran 12.000 frente a 60.000 de toda la Europa continental armada, ¿no? Sí, y los 12.000 no tenían armas suficientes. No. Tenían hambre. Pero tenían estrategia. Y tenían fe. Y tenían hambre, tenían fe y sobre todo... Sentido histórico. Y sentido histórico, que era justamente lo que les había insuflado Enrique IV. Claro. Entonces, ¿Y qué cosa? Le dicen, qué pena que seamos tan pocos, qué pena, qué alegría que seamos tan pocos, porque no vamos a compartir la gloria con otros. Claro. ¿No? Entonces, que de alguna manera se rememora con el discurso de las Termópilas. Claro. 300, sí. ¿no es cierto? Es más o menos algo parecido. Sí. Sí, muchos miles de años después, sí, ¿no es claro, cierto? Claro. Y finalmente en Azincourt ganan los menos. Claro, ganan los menos. Pero eran más en el fondo. Claro, porque había esperanza y lo que decía Maquiavelo, virtud y fortuna, ¿no? Es decir, a veces hay contextos que te pueden ayudar y bueno, pero en fin, pero ahí hubo pues una serie de condicionantes, de coincidencias que de pronto generaron esta situación. Era increíble, ¿no? Increíble. Entonces, regresando a la política, entonces, efectivamente, ahora está Morán, ¿no es cierto? Los peores recuerdos que tengo. Está, digamos, en el espacio, ¿no? Pero Morán ha, digamos, protagonizado con respecto del partido aprista y Alan García también una situación particularmente complicada. Yo recuerdo algo del cerco a García, en la casa de García, con unos vehículos, con un vehículo que se hacía pasar por prensa y dentro tenía un equipo de gente que chuponeaba y fue descubierto por ustedes. Sí. ¿Tú estuviste cerca de ese evento? Yo estuve ahí. ¿Podemos poner el video para ver? Cómo no, claro. Por favor, Alejandro Peña. Lánzanos esa imagen. Patricia, te escucho. Es bastante tensa la situación. Los militantes están tratando
de impedir que se ingrese a este patrullero. Escúchame para que me puedas contestar las preguntas concretas porque entendemos que hay mucho laberinto. ¿Me escuchas? Son cerca de 15 a 20 policías. Acaba de llegar en este momento policía motorizada también. Son cerca de 8 policías que están en moto, que han llegado para poner orden aquí en el lugar, porque la situación es bastante tensa. De acuerdo, Carlos. ¿Hay alguien herido? ¿La policía ha controlado a los apristas? Con lo que estamos viendo son las imágenes de lo que ocurre afuera de la casa del señor Alan García, acá nomás en Miraflores. Lo que ha pasado es que encontraron un auto sospechoso del Ministerio del Interior que, según los militantes apristas, estarían chuponeando o haciendo escuchas a la casa del presidente. El auto no estaba identificado como un auto del ministerio, pero eso se pudo averiguar por la placa. Ha llegado un patrullero en medio de este incidente, que ya era bastante espinoso, se ha acercado al auto y ha intentado llevarse un maletín, lo que ha generado una bronca, hay que decirlo, entre los policías y los apristas. Cuéntanos, Carlos. El patrullero ya se está retirando. ¿Con el maletín? Fuertemente resguardado por personal de la policía. Sí, han ingresado el maletín y se están retirando. Uno de los militantes se subió al capó de esta camioneta para impedir, pero no pudo hacer mucho y es cuando se están retirando en este momento. Increíble, Carlos, lo que te ha tocado mostrarnos, lo que estamos viendo. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, esa camioneta incluso siguió a Alan García cuando salió de la embajada. Ajá. ¿Ya? De la embajada de Uruguay. De la embajada de Uruguay. Él pidió un asilo y no se dio, pero entró sí a la embajada. Entonces, en la espera, hubo algunos días. Otra vez, esa camioneta de prensa, que no era de prensa, sino una simulada, estuvo cerca. Estuvo cerca. ¿Quiere decir que ellos estaban chuponeando desde ahí? Sí. Claro, pero además el formato del carro, la intención de ser vistos como prensa y no como lo que son. Ajá. Y bueno, Ricardo Pinedo, que es un tipo muy perspicaz, ¿no? Entonces, muy inteligente, se dio inmediatamente cuenta de que algo pasaba. Y estos se estacionaron cerca, esta es la esquina de la casa de Alan García, y ellos estaban realmente cerca. Entonces se convocan a los apristas, todavía estábamos ahí casi todos los días tratando de darle fuerza moral al compañero, ¿no? Y evitando que, tú sabes, cualquier movilización de los enemigos, de los comunistas, de los antiapristas, bueno, se acercaran, ¿no? Entonces, y nos pasaron la voz, Ricardo se dio cuenta del tema, inmediatamente organizó y fuimos. Y hubo un operativo para que no salgan, ¿no? Y cuando estábamos en ese forcejeo para que los tipos salgan, no querían salir, tenían además esto de prensa. Y tengo además, a propósito de Morán, tengo además el recuerdo de que el tipo llamaba a los congresistas, no sé si llamó a Ricardo, pero llamaba como para tratar de solucionar, de cualquier cosa, estamos aquí para brindarle apoyo al presidente. Es un tipo civilino, un tipo así, ¿Qué dirás? ¿Hipócrita? Hipócrita. Cínico, ¿no? ¿Esa es la impresión que te ha dado a ti el señor Morán? Sí, cínico, ¿no? Totalmente. ¿Y ustedes? Entonces, para terminar esa parte, de pronto los compañeros nos organizamos y plum, para que no salga. En el ínterin comenzamos a tratar de ver, porque esas lunas eran muy polarizadas, y atrás había un centro de cómputo. O sea, eran un asiento trasero, los dos asientos delanteros, y atrás había la camioneta en la tolva, en la parte de atrás, había un centro de cómputo. Y de ese centro de cómputo había una mochila. Y en esa mochila parecía que habían cosas que ellos no querían que los apristas y que la ciudadanía se entere. Claro. Tan es así que trajeron, nosotros solamente éramos algunos de la brigada y los compañeros que nos habíamos organizado, pero trajeron un escuadrón de UCE, de gente que estaba especializada en temas de contención, con todas sus indumentarias, ¿no? Y llegaron un montón de policías a resguardar la mochila más resguardada que ha tenido el Perú en su historia.
¿Qué crees que había ahí? Yo creo que aquí estaba la información del chuponeo. Era obvio que se estaba chuponeando. Eso era un equipo. Era un equipo de chuponeo, por supuesto que sí. Pero por favor, es evidente. Lo que finalmente el equipo tenía ahí era el registro. Claro, el registro detallado de todo, sí. De las conversaciones, llámese WhatsApps, llámese correos electrónicos, llámese llamadas telefónicas a celulares y demás. Y recién después de sacar el equipo recién vino la fiscalía, recién vino todo para poder hacer todo. Ya no había nada. Ya no había nada, ¿no? Pero se llevaron todo. Pero cómo era la prensa, ¿no? Yo recordaba que decía, ya con esto, decía, la gente se va a dar cuenta, porque era un escándalo, era tan obvio. Cuando llego a mi casa, me dice, oye, Maggie La Huerta, mi mamá, me dice, Maggie La Huerta dice que podrían ser agua mineral. A ese extremo, digamos. Fíjate, todo... No te puedo creer. Sí. No recuerdo esa parte. Sí. No sé si se lo dijo a Jorge. ¿Agua mineral? Sí, pero podría ser... ¿Pero por qué tiene que ser una mochila con un equipo de escucha? Podría ser... ¿Y qué cosa cree que puede hacer, ¿no? Después de todo barullo que se ha visto? Creo que le pregunta a Jorge y ella dice, ¿no podría ser agua mineral? Podría ser la ropa de deporte de ellos, sus zapatillas. Claro, sus zapatillas, fíjate. Qué poco suspicaces, ¿no? Para algunas cosas. Y para otras. Y para otras, hasta con creatividad viene. Ahora, ayer estuvo contando varias cosas Beto Ortiz en su programa, ¿no? Beto decía varias cosas sobre Morán, ¿no? O sea, a ver, esto que ha pasado con el abogado Castañeda, que es el abogado de la señora Boluarte, resulta que también es abogado de otras personas. Y en lo que contaba ayer, no solamente Beto, sino varios, digamos, medios, es que Castañeda es abogado de los que han venido echando a Vizcarra y que tienen las pruebas testimoniales ellos mismos de lo que ha ocurrido con Vizcarra. O sea que esta metida y esta detención a Castañeda, el abogado de Boluarte, pareciera ser de que en realidad no es por Boluarte, no es por Nicanor tampoco. O sea, no es ni por Dina ni por Nicanor. En realidad es por otra razón. Sí, claro. Es básicamente porque de detener a este hombre, detienes, paralizas lo que es la investigación, la defensa y los testimonios que van a meter a la cárcel a Lagarto. Claro. A ver. Fíjate las rimas de la vida, ¿no? Lagarto ahorita se parece a esa mochila tan resguardada. Tan locamente resguardada, ¿no? ¿Por qué? Déjame... ¿Por qué tanto blindaje? Déjame poner un segmento del programa de anoche de Beto. Escuchemos unos segundos para ver esa foto que encuentra Beto que lo vincula a Herbie Colchado. ¿No es cierto? A ver, por favor, Alejandro Peña, ponnos la foto, ponnos la imagen de Beto, por favor, de ayer. Vamos a seguir hablando de Nicanor Boluarte y su abogado Mateo Castañeda, pero vamos a tratar de darle otro ángulo a esta noticia. En las últimas horas ha adquirido un inusitado protagonismo la figura del ministro del Interior de Vizcarra, Carlos Morán. Y nos parece interesante y preocupante, sin duda, porque se trata de un personaje tan ligado a Martín Vizcarra que todo lo que dice hay que tomarlo no solamente con pinzas, sino también con guantes de hule, ¿no? Con desinfectante, con lejía y con mascarilla. Porque Carlos Morán fue, durante el gobierno de Martín Vizcarra, un personaje por lo menos siniestro, y nos quedamos cortos con el adjetivo. Miren ustedes la foto que hemos encontrado en los archivos. Esta es una foto muy, muy, muy interesante. Porque acá está Carlos Morán, engreído de Vizcarra, condecorando, premiando, agasajando a los superstars del equipo especial, Harvey Colchado y Walter Lozano, ambos coroneles de la Policía Nacional. Ustedes me dirán, ¿y qué tiene de malo? No tiene nada de malo. El señor era ministro del Interior de Martín Vizcarra. Pero lo interesante es el grupo, ¿no? Porque es un grupo singular. Vamos a comenzar por la izquierda. A la izquierda está Esteban Saavedra Mendoza, que fuera viceministro de Orden Interno de Morán,
y que se mantuvo 2 años en el cargo, del 2018 al 2020. Al ser viceministro de Morán, evidentemente, también era otro lagarto. Al lado derecho, al extremo derecho. Vamos a dejarlo ahí, porque finalmente esa imagen va a continuar ahí dando vueltas. Pero la pregunta sobre esto era lo siguiente, ¿no? Estamos frente a una batalla dentro de la Fiscalía y ahora en la Fiscalía contra el Ejecutivo. Ese hecho, ¿no es cierto? No, digamos, obsta, no tiene ningún tipo de perdón o distracción con respecto a los temas que ha cometido o puede haber cometido la señora Boluarte en el ejercicio de su función como presidente de la República o antes como ministra. Ese es un tema que tiene que ser investigado desde el punto de vista de nosotros, absolutamente. Ya tendrá que responder ella políticamente o penalmente como corresponde. Pero aquí estamos apreciando, según lo que vemos algunas personas, otro hecho, otro fenómeno, que es un deseo nuevamente de desestabilizar al gobierno de turno para tener o para obstruir realmente la labor de la justicia. Y hablo específicamente de Vizcarra, que es un hombre que, tengo la impresión, tiene mucho más poder del que muchos se imaginan. Sí. ¿Qué ves tú detrás de todo esto? No, yo creo que evidentemente hay una tensión dentro de la Fiscalía, que como te digo es importantísima, como antes, por ejemplo, era el control de las Fuerzas Armadas. Yo creo que el control de la Fiscalía es extraordinario porque, a ver, creo que no hay hoy día bala más efectiva que un tuit, con una imagen, con un organigrama, por ejemplo. Entonces, la Fiscalía se ha convertido efectivamente en un botín en donde hay tensiones entre un sector que busca hacer su trabajo como corresponde y probablemente otros que están por ahí pululando, y un sector caviar que ha estado comprometido con ciertos regímenes, ¿no? En especial con el régimen de Martín Vizcarra, y que siento con toda claridad que hay un intento de blindaje, ¿no? Esto que ha pasado con el señor, con el abogado de la Castañeda. Así es. Que es muy extraño, ¿no? Es muy extraño, claro. Que metas a un abogado, o sea, que Morán se presente, no, que lo además presente acolchado, que conversen los tres, después Morán se va, se queda acolchado. O sea, siendo Morán cliente de este señor, de Castañeda, él hubiera podido dejar la cosa ahí. Mira, compadre, ya, mejor no vaya a ser que te metan en un problema. Sí. No, pero él quiso ir más allá, siendo su cliente. Fíjate lo traidor, ¿no? Porque habían tenido una íntima relación, ahora se supone que el pata conoce mucho de Morán. Eso es algo que no entiendo. ¿Qué tanto está por venir o qué tanto tiene que ganar que ha tenido que exponer a su propio abogado? Ojo. Y en segundo lugar, haber hecho esta suerte de cerco-circo, ¿no? También con respecto a nada menos que la presidenta del Perú, ¿no? Que es una funcionarita más, ¿no? para el señor Colchado. Entonces resulta que se están empoderando a muchos personajes con propósitos inconfesables. Y eso está clarísimo. Y creo que el señor Vizcarra tiene mucho que ver aquí. Mucho que ver, ¿no? Acuérdate que Colchado es empoderado justamente en ese régimen. Entonces, acá hay una coordinación enorme, hay una complejidad enorme que tiene que evidenciarse, ¿no? Sí. Ahora, gracias al factor Villanueva, creo que las cosas se están aclarando mejor y podemos tener cierta lucidez, ¿no? Ciertas luces sobre lo que realmente está pasando en la Fiscalía. No sé si te acuerdas en Truman Show, cuando se cae una suerte de luz, ¿no? Ajá. Y es donde comienza la duda, ¿no? Yo creo que el factor Villanueva es esa cuando luz, se cae ese reflector, ¿no? Todo. Se ha caído el reflector porque sabíamos que la situación, algunos sabíamos que la situación era complicada, que ya, ¿no? O sea, se estaban pasando. Es que, a ver, pero existía la sospecha y para muchos la certeza, claro, que lo García era una persecución y había un cerco. Sí, pero nadie tenía la prueba, pero había sordina, pues. Había sordina mediática. Ahora quiero hablar de los medios, pero es evidente que aparece Villanueva y cuenta la historia con Vela, ¿no es cierto? Y dices, y toda... Claro,
es lo que faltaba, ¿no? La pieza que faltaba. Claro. Ahora, la gente dice, ¿y por qué le crees a esta parte y no le crees lo otro? No, perdón. Pero aquí hay evidencia. Es que los hechos demuestran de cosas, que la situación es así, ¿no? Claro. Y luego que salga una cosa tan horrible como el señor Gorriti celebrando que hemos ganado, ¿no? Habría que investigar. Me es tan irreal que una persona puede llegar a ese extremo terrible, pero probablemente lo sea, ¿no? Sea así, pero ¿sabes qué? Claro, ahí ya tenemos cosas que son reales, que hay un tándem, hay un ping-pong entre lo que dice este señor y la realidad, que es perfectamente armónico. O sea, existió un cerco. Y además están acostumbrados a hacer estas camitas, ¿no? Lo están haciendo ahora, por ejemplo, con la señora Boluarte, que ya no sé cómo se puede sostener, ¿no? O sea, porque lo que está haciendo también, o sea, el hermano, esta misma señora, sus torpezas, su tremenda irresponsabilidad y esta frivolidad que la mantiene lejos de lo que debe hacer una mandataria en este momento, ¿no? Entonces, realmente no sé si se precipiten las elecciones del próximo año, no me extrañaría y tampoco me parecería muy positivo que la señora se quede hasta el año 2026. Porque, claro, la tesis es que si se precipita ahora, los movimientos extremistas van a ganar, ya, esa es una. ¿Pero qué van a ganar en 2026? ¿Acaso no será peor? Sí, pero el sistema electoral actualmente te garantiza que podamos tener una elección. Yo creo que a comparación... A ver, ¿te parece que una elección que se convoque dentro de un mes o 2 meses para que sea, pues, no sé si en un diciembre? mes o 2 meses. No sé si un mes o 2 meses. Para que el proceso. Claro, el proceso. Diciembre. Claro, yo creo que debería ser un poquito más, probablemente, pero habría que ver qué formas se generan. Primero un compromiso y un acuerdo dentro del Congreso para que no sea este señor Soto. Ya, esa es una parte. Pero es cierto también que, a ver, a los politólogos nos gusta poner nombrecitos a las cosas. Entre el año 2011 y el 2021 nosotros vivíamos una hegemonía caviar con discurso polarizador. Es decir, ellos tenían absolutamente todo. Ahora vamos a hablar seguramente de los medios, de comunicación, la parte ideológica, que es muy importante, que no son pues la escuela de la casa del pueblo. No, la parte ideológica son no solamente medios de comunicación, sino también las universidades. Tenían voceros y no necesariamente dentro de partidos políticos. No, es ONGs, ONGs, financiamiento, mucha plata, muchos medios, muchas consultorías. Y mucho poder dentro de las fiscalías y el Poder Judicial. Y un enemigo o 2 enemigos claramente definidos, ¿no? El APRA y el Fujimori. Que eran suficientes para perder dinero. Por si acaso enemigos son estos horribles, finánciame. Así, entonces vivíamos una hegemonía caviar con discurso polarizador. O sea, polarizaban el Perú, pero sobre la base de esto, y ellos tenían el poder. Ahora no, a partir del 2021 creo que hay lo que nosotros llamamos la acción colectiva de lo no caviar, se echó a andar, ¿no? Hay una conciencia ciudadana, cívica, no izquierda caviar, no izquierdista, no comunista, que comenzó a tomar las calles a partir de Pedro Castillo, gracias a Willax, a medios de comunicación como Canal B, gracias a, en fin, ¿no? Que comenzaron a generarle algún tipo de sostén a esta rabia, a esta indignación, por lo cual a partir del año 2021 hemos comenzado a tener una polarización más efectiva. Ya no una hegemonía con discurso polarizador, sino una polarización efectiva, real, donde hay 2 espacios, lo no caviar y lo caviar, que pugna por el poder. Por lo cual creo que el sistema electoral, bueno, me parece que el señor, el de la OMPE, Roberto, creo que ya fue. Quedaría el Jurado Nacional de Elecciones con Salas Arenas, pero lo siento también un poco debilitado, por lo cual ya no tendrá ni las ínfulas, ni el fortalecimiento, ni la frescura para poder hacer lo que pudo haber hecho o lo que hizo el año 2021. O sea, ¿tú creerías que una elección con Salas como presidente del JNE tiene la posibilidad de ser transparente? Es que la sordina ya no existe, pues a comparación, o es menos, a comparación del año 2021. Pero a mí me preocupa más. A mí me preocupa más llegar con esta señora en 2026. Y mira, te lo digo con mucha responsabilidad y con mucho compromiso, a pesar de que, por ejemplo, el partido todavía tiene que pasar, mi partido todavía tiene que pasar por una serie de procesos, ¿no? Pero ¿qué es lo mejor para el país? O sea, es realmente terrible. El año 2026, con una Dina Boluarte así de tan torpe, con todas esas cosas encima,
¿A quién le conviene finalmente eso? Ahora, a mí me parece hasta tontos aquellos, los extremistas, tratar de precipitar las cosas ahora, cuando muy bien en 2026 la pueden ganar fácil si es que sostienen a esta señora tan torpe, que además de alguna u otra manera representa a la clase política de hoy. Afortunadamente los apristas no estamos ahí, ni siquiera en el Parlamento. Y hay que hablar mucho sobre algo importante, porque hablamos solamente de Dina Boluarte y nos olvidamos no solamente de Oscorima, sino también del señor Acuña. Acuña es el gran, si no el titiritero, el gran sostén de la señora Boluarte. Eso suena un poco raro, pero es el gran sostén de la señora Boluarte y es el gran aliado. Este es un gobierno de alianza APP y la señora Boluarte y el señor Nicanor. Entonces ellos, espero que la ciudadanía se dé cuenta, sobre todo ahí en el norte, de que tiene que haber una sanción moral y electoral, ¿no? Pero, a ver, vamos a regresar a una cosa que me parece muy interesante. Tú eres un comunicador político, estás metido en la política y hueles y cifras lo que dicen los mensajes en los medios de comunicación. Semanas o meses con el tema de los Rolex. Sí, claro, sin duda. Semanas y meses, no, semanas, y todo el foco de toda la prensa sobre la irrupción en la casa de la señora Boluarte, el allanamiento de su vivienda. Ahora le miran la cara, le dicen se ha operado la nariz acá, se ha jalado esto, y eso lo pasan horas de horas, claro, de horas. No es, ha ocurrido esto, no. Ha ocurrido esto y lo voy a recordar per seculum seculorum. Sí, claro. Ya. El señor Nicanor Boluarte, que evidentemente ha cometido errores y posiblemente delitos, tendrá que pagar por las cosas que está haciendo. Pero otra vez, todos los medios, y leen la prensa, digamos, que era tan adicta a Vizcarra, es un copy-paste, ¿no es cierto? Y ahora ellos ponen el titular, ¿no? Y llevan de las narices a todo el país, ¿no? Porque ellos te dicen lo que hay que hacer es sacar a la fiscal de la Nación, sacar a Dina Boluarte, y si es posible, voy a decirlo, hay ¿no? una agenda que es evidente. Claro. O sea, y eso no lo voy a negar para nada, pero es evidente, ¿no? Pero es o no es así, que no es así. Pero es evidente también que del otro lado tenemos un problema. No, es enorme. Es enorme. No, totalmente. Y claro, entonces, digamos, el sector institucional, democrático del país, por tratar de sostener institucionalmente esto, va a terminar mojándose con los delitos, porque así va a pasar. Porque los extremistas no van a dudar de decir, a ver, Baella, Ibáñez, los apristas, los fujimoristas sostuvieron esto. Y al final, porque ellos además tienen una cosa muy interesante, porque como no son organizaciones, sino se atomizan, se reorganizan, entonces van teniendo nuevas banderas, es muy complicado. La situación es muy complicada, pero además es peligrosa. Entonces, a ver, yo soy consciente de todo lo que acabas de decir y coincido enteramente, que creo que ha habido una intención. Pero ¿cuándo ha sido distinto? Probablemente, a ver, de repente saliendo del año 78, 79, la constituyente, 80, pues. De repente, en un momento cuando hubo una concertación institucional, pero afortunadamente, entre comillas, afortunadamente, por favor, para esta cohesión tenías un enemigo como por ejemplo el terrorismo. Entonces no había tiempo para que del lado institucional hayan tensiones, sino porque tenías el otro tema. Que enfrentarte a... Entonces, claro, tenías que enfrentarte a algo. Pero, oye, cuando la prensa, los medios de comunicación, claro, así como hay gente responsable, ¿no? Que tiene valores democráticos, oye, están los otros, ¿no? Están los otros que no creen en la democracia, que no han aprendido de ella, que sienten que hay que anular al otro, que su único signo ideológico es el anti. Entonces, mientras que no estén estos, entonces todo está bien. Entonces, que se mueran estos para poder avanzar. O sea, no hay eso ya. Evidentemente, a ver, si te vas a hacer una operación, vas a esperar a que la gente diga, sí tiene derecho, ¿no? Te vas de viaje a cada rato a los Estados Unidos y vas a esperar que la gente diga, tiene derecho. No. Vas a dejar de hacer obra y te van a decir, oye, sí, no, bueno, qué complicado el problema. A ver, yo entiendo que, por ejemplo, el tema de que hubo una tensión enorme, había muchos enemigos del Estado que precipitaron muchas cosas al inicio del gobierno de Boluarte, pero estás hablando de 60 muertes de peruanos. Sí. Que tiene que esclarecerse también. O sea, no se trata de decir son terroristas, esto también, no. Es absolutamente, debe ser... No, por debemos favor. Saber qué fue lo que pasó y quién fue el responsable. ¿Y quién fue el responsable? Sí. Y no puede decir, mando pero no comando. No, pues no tampoco, porque es una deslealtad. Claro. Es una cobardía. Es una cobardía. Eso no puede hacerse. Tú asumes y asumes. Tú asumes y asumes y punto.
Esa es otra cosa, que de ahí que te quieran juzgar, que la cosa mediata, como lo hicieron, que eso es otra discusión. Pero lo importante aquí, que a ver, los valores morales de los romanos decían, o éticos, ¿no? Del servicio público, se hablaba de la gravitas, ¿no? Ajá. O la gravitas, que es esta suerte de solemnidad, esta suerte de formato, de darle seriedad con tu actitud a las acciones de gobierno. ¿Por qué? Porque le genera legitimidad. El poder necesita construirse permanentemente, Sí, día claro. a día, hora a hora, día a con día. gestos. Sí, o te deslegitimas. Así es, ¿no? Y eso lo sabían muy bien los clásicos. Oye, ¿esta señora qué está haciendo por construir una legitimidad que está siendo rebasada, que está siendo destruida permanentemente, con la cantidad de enemigos que tiene, y además con aliados tan nada, Sí. ¿no? Bueno, Ese es terrible, es complicado. De acuerdo. Pero más allá de lo que digan sobre Ibáñez y Baella y los apristas y los que han sostenido, ¿no? Renovación Popular y demás, el asunto pasa porque tú tienes que ofrecer un horizonte de predictibilidad en general al país. Eso es lo más importante. Entonces, esa es la gran revolución institucional que promueve el aprismo, por ya, lo menos. entonces, sí. Otra vez, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Porque estamos frente a un gobierno muy inestable, ¿no? Con una presidenta que realmente es, por decirlo menos, errónea en cuanto a sus decisiones personales. Sí, que tiene una implicancia totalmente, sí. muy grande en la política grande, ¿no es cierto? Porque lo que pareciera un acto de frivolidad, que es un acto de frivolidad irresponsable, termina afectando la gobernabilidad de todos aquellos que queremos un país distinto y serio. Entonces, en realidad, pues, no puedes estar en esas cosas, en estas circunstancias, en esta crisis económica, en este país, menos tú que eres roja. Claro. O sea, supuestamente tú que has estado del otro lado, claro, viviendo la pobreza durante 16 meses en el Ministerio de Inclusión Social, donde te puso Pedro Castillo, supuestamente has estado... Porque ese ministerio, ¿qué hace? Así es. Cuenta a los pobres. Así es. Cuenta a los pobres. Así es. Ya. ¿Sabes cuánta gente no toma leche? No come una comida al día. Sí. Tiene diversas enfermedades. Conoces la pobreza en el detalle. Así es. No puedes estar pensando, por Dios, en aquello que hemos conocido. Ajá. ¿De acuerdo? Perfecto, pero ¿qué corresponde hacer? Bueno, yo creo que debería haber un acuerdo nacional democrático en donde las fuerzas políticas, o presionar por ellas, ¿no? Desafortunadamente no estamos en el Parlamento, nosotros como institución, pero buscar de presionar. Hay buenos congresistas, hay gente interesante que creo que pueda buscar un nuevo consenso, hacer entender a este señor Acuña, que probablemente va a decirle al señor Soto, oye, ¿sabes qué? Te quedas y te quedas y te quedas hasta el final, porque ese no le importa al Perú. No, pero Soto se va ahora, en 2 meses más. Entonces, pero puede ser de que se precipite algo, ¿no? Bueno, Porque pero habrá que esperar hasta... Incluso no me sorprendería que lo precipite el propio Cuña, que es otro Waiki, ¿no? De la señora Boluarte. Pero bueno, hay que sostener esto los 2 meses que vienen, y el acuerdo de esta nueva mesa directiva tiene que ser un acuerdo responsable, mirando a quien podría tener el mando del Perú en los próximos meses. O sea, es posible que estés eligiendo en esa mesa directiva claro, a una presidenta o presidente cargado, ¿no? que sea el que se encargue de liderar el proceso de llevar el proceso electoral lo más largo posible, eso sí, para darle respiro a los partidos, para poderle... O sea, casi hasta el 26. Casi. Pero por no decirlo. Pero sí, pero el problema es que al 26, pero sin Dina, ¿no? Dina le está haciendo muchísimo daño. No, pues sin Dina. O sea, los enemigos de la democracia... las democracias siempre han tenido enemigos, ¿no es cierto? Bueno, claro. Son permanentes, claro. de afuera e internos, ¿no? Sí. O sea, Jean-François Rebel, por ejemplo, tenía un libro a propósito de las democracias, ¿no? Cómo mueren las democracias. Y claro, tenías el comunismo en un momento, y sigues teniendo los sectores comunistas, que se siguen reagrupando y están ahí, están mirando como, ¿no? Como las moscas cuando están encima del plátano. Sí. Muy bien. Pero tienes también al interno gente que no le interesa la democracia, sino simplemente para penetrar el Estado y hacerse de ahí. Están los que el crimen organizado nuevamente, están los mineros ilegales, está el narcotráfico. O sea, tienes una serie de elementos importantes. Y del otro lado, que también es que hacen mella la democracia, y del otro lado está la gente que no comprendió la democracia y está en el juego político. Medios de comunicación, los caviares, gente que están en partidos políticos, que no les interesa simplemente llegar y asegurar su puesto, y asegurar sus consultorías, y asegurar sus intereses. Claro, sus intereses, y lo que no quieren es pues, que entre Keiko, que entre cualquier partido de derecha, que entre el APRA, que entre, no sé, ¿no?
Entonces, hay muchos enemigos y la señora no se ha dado cuenta de que esos enemigos están haciendo lo suyo, que es justamente coger las cosas que ella va dejando, ¿no? Los mendrugos de sus errores, y que esta gente muy bien sabe comer. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar una incapacidad como esa? Que además nos va a pesar en el futuro si es que la sostenemos hasta el año 2026. Es muy peligroso. Lamentablemente existe efectivamente un interés, y que hay acá una coordinación, hay una acción concertada, ¿no? El cerco, pues. El cerco, que ya es un signo. Sí. Pero parece que no tiene Pero también hay torpezas del otro lado. Demasiadas, ¿no? Demasiadas. Casi demasiadas que nos está generando... Casi es insostenible. Ahora, a mí me parece, para terminar, que el Congreso no va a dar ese paso. Bueno, ese es otro tema, ¿no? O sea, de lo real. Es imposible. La política de lo real, ¿no? Porque los deseos y el pensamiento que sale de esta conversación es, bueno, claro, responsable sería decirle, señora Boluarte, mire usted, en julio usted se va, ¿no? Y veremos qué hacemos para adelante, ¿no es cierto? Pero ya, usted va a arreglar sus problemas, sí, claro. ¿No es cierto? Y vamos no nos comprometa. Vamos a tener un proceso más serio con un presidente o presidenta del Congreso que nos permita avanzar ordenadamente. Ok. Pero eso, que es un buen deseo y una idea que podría ser compartida por muchos peruanos seguramente, desde el Congreso van a decir, no, pues hermano, puedes correr el riesgo de quitarme mi negocio, que es quedarme en el Congreso hasta el 26. Claro. Porque ese es el peligro que porque ellos sentir. Claro, ya sacaron su carrito, en fin, ¿no? Todas sus cosas. O sea, la cantidad de intereses que tienen los congresistas, no los decentes que son 5, sino los 100 y pico otros que son, muchos de ellos, bastante, digamos, deleznables moralmente, hacen inviable. Y creo que lo ha visto bien Boluarte. Claro, están los Luna, los Acuña, ya, muy bien. Lo han visto. Pero fíjate, a pesar de que son contados con los dedos de la mano los que deberían precipitar una negociación y una salida democrática a esta situación, pero tienes a los comunistas como Perú Libre, que pusieron a ella como segunda vicepresidenta, oye, pugnando por sacarla. Entonces, en una etapa donde la gente tiene que ver quién los representa, o sea, estos patas, estos conchudos que nos han metido a toda esta gente, son los que están representando, entre comillas, más. Uno dirá que no, pero, oye, están hablando de vacancia. O sea, ¿Sigrid Bazán realmente representa al pueblo? Es mentira, no. Pero tiene un discurso tan irresponsable que no está en esta discusión, ¿no? Entonces, que puede, de alguna u otra manera, refrescarse con este aire. Yo digo, ¿por qué? Porque una persona como ella, o la Chabelita, o Susel Paredes, ¿no? ¿Por qué estas personas tienen que refrescarse con esta tensión? ¿Por qué les encanta esa tensión? Porque los gran beneficiarios son ellos, ¿no? Claro. En este momento, por supuesto, sí. O sea, y peor va a ser... Ellos mismos la soportaron a ella, la expulsaron ahí y ahora dicen no. Entonces hay un ejercicio de comunicación que está faltando, ¿no? Que está fallando. Que está fallando. Que ojalá se pueda hacer en una ley electoral, que creo que ese es el momento, ¿no? Que hay que tener cosas muy claras, puntuales, y deslindar y, por supuesto, desnudar a estas personas en su alma, ¿no? Que no creen en la democracia, no les interesa. Entonces, pero siento que si esto se queda hasta el 2026, van a seguir refrescándose y van a seguir legitimándose. O sea, termina siendo el gran aliado de estos que has mencionado, es Dina Boluarte, por su torpeza política, por sus delitos. Y el gran lastre de los que la soportan ahora, que podría ser, digamos, el conservadurismo, la derecha o el centro, lo que quieras. Claro, bueno, los demócratas que dicen hay que soportar por el país, se van a ensartar. Se van a ensartar. Pero claro, es evidente. Es evidente. O sea, es una situación muy complicada. Es muy complicado, Alfonso. Es muy complicado, pero algo se tiene que hacer. Y no podemos dejar que esta gente se refresque, además, con aires de renovación. No es verdad. Muy bien, Renzo. Larga conversación. Hemos dado una vuelta por todas partes. Qué interesante. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado hoy. No, gracias a ti. Hasta otra oportunidad. Podemos seguir conversando esto. Con todo gusto. Gracias por haber venido esta primera ocasión. Gracias. Muy amable. Amigos, eso es todo por hoy. Nos despedimos esta mañana. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.